Bendiciones con todos. Tema 142. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús se aparece a María Magdalena y utilizamos San Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18, que dice lo siguiente. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Qué escena tan maravillosa! ¿Por qué la gente no cree en Cristo y la obra maravillosa que Él hizo? Juan continúa su relato referente a los hechos ocurridos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente, María Magdalena había ido muy de mañana, el primer día de la semana, al sepulcro, con el fin de preparar el cuerpo de especies aromáticas. Sin embargo, se dio cuenta de que la piedra había sido removida, y pensando que habían robado el cuerpo, corrió donde estaban los discípulos para contárselos. Y fue así que Pedro y Juan corrieron al lugar. Ahora, el Evangelio según San Juan nos presenta una parte de las Escrituras cuya historia se encuentra también narrada en los sinópticos y presenta la primera aparición documentada de Jesús a una persona después de su resurrección, así como la primera comisión a compartir esta buena nueva a los demás. María Magdalena llora la desaparición del cuerpo de Jesús. Al parecer, después que Pedro y Juan contemplaron el sepulcro vacío, estos se fueron, pero María Magdalena se quedó llorando. Dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro. El hecho de considerar que María Magdalena lloraba junto al sepulcro no solo muestra un gran amor que ésta sentía por Jesús, sino también el hecho de que realmente creía que alguien se había robado su cuerpo y, por tanto, no esperaba que hubiese resucitado. La palabra que la Reina Valera traduce como llorando, que aparece en el versículo 11, proviene del griego klaio, que hace referencia a un llanto desconsolado y gritos, lo cual muestra la gran tristeza que refleja el corazón de María Magdalena. Mientras lloraba, Juan relata que María Magdalena se inclinó para ver dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas. Al parecer, María Magdalena reconoció que estos ángeles, ya que cuando estos le preguntaron por qué lloraba, ella le dijo: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. ¿Sí? Dijo, y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. El relato de los sinópticos en cuanto al orden de cómo ocurrieron los eventos son un tanto diferentes. Por ejemplo, aquí en Juan, el relato nos enseña que María Magdalena fue al sepulcro, lo encontró vacío, corrió a los discípulos a decírselo. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron vacío. Regresaron con los otros discípulos. María Magdalena se quedó llorando en el sepulcro, se le aparecieron dos ángeles, le preguntaron por qué lloraba y finalmente se le aparece Jesús. Sin embargo, Mateo relata que las mujeres vieron un ángel que había provocado un terremoto que removió la piedra del sepulcro y éste les dijo que no temieran.
Luego el Señor se les aparece y éstas terminan adorando de rodillas. Luego el Señor las envía a contárselo a sus discípulos. Esa ustedes pueden leer en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10. Luego Marcos nos relata el hecho del terremoto, pero si dice que cuando llegaron al sepulcro la piedra estaba removida y vieron a un joven vestido de una larga ropa blanca, el cual les dijo que no temieran, así como porque buscaban entre los muertos al que había resucitado. Luego, más tarde, Jesús se les aparece a María Magdalena, la cual le cuenta a los discípulos, pero estos no la creen. Esta lectura, que son un poquito largas, Mateo y Marcos, la encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 1. Hay que leer en casa, ¿sí? Toda la información porque no la podemos dar, el video no nos da el espacio suficiente. Finalmente, Lucas dice que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, hallaron la piedra removida y se les aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes, las cuales les preguntaron por qué buscaban entre los muertos al que había resucitado. Luego les recordaron las palabras de Jesús respecto a su muerte y resurrección. Luego estaban y daban testimonio de esto a los discípulos, los cuales no les creyeron, pero Pedro decide ir al sepulcro a verificarlo todo. Para esto puede leer Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12, ¿sí? De esta manera podemos encontrar pequeñas variantes en el testimonio de los 4 evangelios. Sin embargo, nosotros no los consideraremos como algo en lo que debemos detenernos demasiado, porque de alguna manera todas se acercan mucho a lo que pasó aquel día. Jesús había resucitado y su sepulcro estaba vacío, y eso es lo importante y maravilloso. Es interesante ver cómo los ángeles estuvieron involucrados en el anuncio de la resurrección de Cristo a las mujeres que llegaron al sepulcro. De hecho, Mateo dice que un ángel cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve fue el que removió la piedra. Juan nos dice que estos tenían vestiduras blancas. Luego Marcos lo identifica como un joven cubierto de una larga ropa blanca. Y Lucas lo describe como dos varones con vestiduras resplandecientes. De esta forma, el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos, los ángeles estuvieron involucrados y fueron los que les anunciaron a las mujeres esta maravillosa noticia, esta extraordinaria noticia. La aparición de Jesús después de su resurrección. Fue en el momento que hablaba con los ángeles que Jesús se le apareció a María Magdalena. Sin embargo, esta no lo conoció de inmediato, sino lo confundió con el hortelano. Escuche lo que dice el texto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, respondiendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Vemos aquí que María Magdalena seguía creyendo que alguien se había robado el cuerpo de su Señor y, por tanto, no esperaba que hubiese resucitado. Por ello le dice que le diga a dónde se había llevado el cuerpo. No obstante, el Señor vuelve a hablarle y esta vez ella reconoce su voz y le llama Raboní, que es una palabra aramea que significa maestro, ¿sí? En estos versículos podemos encontrar algo realmente bello, y que es María Magdalena fue la primera persona a la que se le apareció Jesús resucitado. De acuerdo a las Escrituras, Jesús se le apareció a las personas en la siguiente orden. Usted puede leer todas estas citas bíblicas que son maravillosas en casa, porque no podemos leerlas en todo el video, pero hay una cantidad de citas bíblicas. Escuche. En el siguiente, se le aparece a María Magdalena en Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11, y Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. A las otras mujeres, Mateo capítulo 28, versículo del 8 al 10. A los discípulos en el camino de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 32. A Simón Pedro en Lucas capítulo 24, versículo del 33 al 35. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. A los 10 discípulos sin Tomás
en Marcos capítulo 14, versículo 16, en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43, San Juan capítulo 20, versículo 19 al 25. Luego a los 11 discípulos con Tomás presente en Juan capítulo 20, versículo 26 a 31. Más tarde a los siete discípulos en la pesca milagrosa, San Juan capítulo 21, versículo del 1 al 25. Luego aparece a 500 personas, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Después a Jacobo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. A los 11, dándoles una comisión en Lucas capítulo 24, versículo 48-49. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 8. Y finalmente a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. ¡Wow! De esta forma, María Magdalena tuvo el gran privilegio de ser la primera persona a la cual el Cristo resucitado se le apareció. Mire, la cantidad de citas bíblicas y personas que Jesucristo se le apareció resucitado, para que usted y yo creamos claramente en que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, mañana nos va a resucitar también y nos va a llevar con Él a la vida eterna. Y eso es maravilloso. María Magdalena da testimonio de la resurrección. Al darse cuenta María Magdalena de que hablaba con Jesús, le adoró, pero le dice que no lo toque porque aún no había subido al Padre. ¿Sí? Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, ¿sí? Y subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Después de esto, María Magdalena va directo a los discípulos para testificarles que Jesús había resucitado. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella no esperó mucho tiempo para compartir estas nuevas buenas. Sin embargo, los discípulos no le creyeron, como hemos leído en Marcos capítulo 16, versículo 9 a 11. Es increíble considerar lo que aquí está pasando. En primer lugar, Jesús buscó a una mujer para ser la primera a la cual se le aparecería. En ese tiempo, las mujeres eran menospreciadas y ningún rabino les daba la importancia que merecían como imagen y creación de Dios. Pero nuestro Señor vio en ellas, ¿sí?, que eran muy importantes, tan importantes igual como lo es el hombre, y decidió así el Señor aparecérseles primeramente a una mujer. En segundo lugar, está escogiendo a una mujer para que sea su primera vocera de su resurrección. Ningún rabino de su tiempo hubiese escogido a una mujer como proclamadora de su mensaje, pero para Jesús no fue así. Aunque no le creyeron al principio, lo cierto es que aquel día María Magdalena se convirtió en la primera persona que vio por primera vez a Jesús después de su resurrección, así como se convirtió en la primera en dar testimonio de la resurrección de Cristo. Maravilloso esta palabra, ¿no? Mujeres, ¿escuchan esta palabra? Ustedes tuvieron el privilegio de ver a Cristo resucitado. La mujer en ese tiempo era menospreciada, pero para Jesús no. Hoy día también hay mujeres que son menospreciadas, para Jesús no. Jesús ama tanto a la mujer como ama al varón. Jesús utiliza tanto a la mujer como utiliza al varón. Alégrese porque Cristo nos ama. Alegrémonos porque Cristo resucitó. Alegrémonos porque Cristo nos abrió el camino hacia la vida eterna. Y si usted no ha aceptado a Cristo, ¿qué está esperando, pues? Con semejantes noticias, con semejantes verdades. ¿Qué está esperando? ¿Qué tiempo está perdiendo? Venga a Jesucristo. Reconózcale como su único y suficiente Salvador. Aquí le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de este maravilloso Maestro, maravilloso Rey, maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal.
confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora, agradézcale a Dios por salvarle. Agradézcale a Dios por la vida eterna. Lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Cante alabanzas en agradecimiento a aquel que le amó al punto de entregar su vida por usted. Y venga a la iglesia. Acá en la iglesia seguimos aprendiendo las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, no queda más que darte gracias por tu palabra. Qué maravillosa. Maravillosa noticia de que la persona que tú mandaste a morir, a derramar su sangre para expiar nuestros pecados, que murió, pero hoy la noticia que resucitó, demostrando que venció al maligno, demostrando que nos va a resucitar mañana también a nosotros. Y esas son noticias por las cuales alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y pedimos al Espíritu Santo que se mueva, haciéndole entender al mundo. Al mundo. Esta es la mayor de las noticias que el ser humano puede recibir, que Cristo ha resucitado. También te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día. Te damos gracias por la iglesia y la familia. Dos instituciones que tú creaste. Sí. La una la creaste allá en el huerto de Edén, Señor. Y pedimos que la unja con tu Espíritu Santo, Señor, para que sea la familia que honre tu nombre. Que sea la familia que dé testimonio al mundo, mi Dios. Y la iglesia que tú formaste, Señor, allá en Pentecostés. Que con el poder de tu Espíritu Santo sea esparcido por todo el mundo. Que a esa iglesia esparcida por todo el mundo se derrame tu Espíritu Santo. Para que ella se empodere. Para que ella predique con denuedo tu palabra. Así como predicaba la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, Señor. Que esa palabra se expanda por todo el universo, que esta palabra llegue a los corazones de las personas, Señor. También oramos por los amigos, por los discípulos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios cada día. Que la palabra tuya traiga un despertar, y ese despertar traiga una cosecha grande, numerosa, cantidad de personas convirtiéndose en hijos. Cantidad de personas caminando hacia la vida eterna, Señor. Y creo que solo tu Espíritu Santo puede hacer que esta palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Y decimos amén. También te damos gracias, le damos gracias a ustedes. Los bendecimos, que cada día escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Hoy día es muy fácil en los contactos aquí que tenemos en nuestros celulares, por las páginas de internet, por tantas páginas que ha inventado hoy día el mundo, la ciencia. Utilicémoslas para enviar esta palabra, para que el mundo se entere que hay un Salvador, que hay vida eterna en los cielos. Y Cristo logró eso. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.